Muy buenas tardes. Nos encontramos en este canal como todos los jueves para conversar un poquito acerca de salud mental en la Escuela de las Emociones. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante, las somatizaciones severas. Lo que mi mente calla, mi cuerpo lo expresa. La consulta de pacientes con síntomas somáticos sin una explicación clínica que esté definida es frecuente en la consulta de atención primaria. Es decir, hay muchos pacientes que llegan a las emergencias por síntomas físicos que no tienen una explicación orgánica como tal. Estos pacientes van a presentar síntomas incidentalmente, ¿verdad? Y van a ser estos crónicos y van a perdurar mucho tiempo durante un periodo de tiempo largo. Estos síntomas somáticos en estos pacientes van a representar lo que es la expresión de muchas dificultades emocionales. Muchos quizás podríamos colocarle el nombre de un trauma o quizás un trauma complejo en la somatización severa. Un trauma que no ha sido tratado, que está ahí, que es expresado a través del cuerpo, y a esto lo llamamos somatizaciones, cuadros funcionales, síntomas físicos sin una explicación médica, trastorno de somatización o simplemente somatización. El DSM-5 va a definir la somatización como un patrón crónico de conducta de una enfermedad, con un estilo de vida caracterizado por numerosas idas a las consultas médicas y esas dificultades sociales derivadas de esta incapacidad para estar completamente bien. La alta utilización de recursos se expresa a través de esa solicitud constante de estudios, de interconsultas a especialistas. Esto genera muchos altos costos, el riesgo de complicaciones porque comienzan a consumir otros tipos de medicinas, quizás que muchas veces no necesiten. La insistencia de estos pacientes por buscar un origen de estos síntomas, por decir, quiero saber qué es lo que está sucediendo conmigo, imposibilita reconocer que hay algo que va más allá del origen orgánico. Entonces comienzan a padecer de frustración, sienten apatía al tener que ir constantemente a esta consulta médica. Los profesionales de salud también comienzan a sentirse como que no tuvieran una alta efectividad en su quehacer profesional. Entonces comienzan a indagar más y nunca encuentran. Bueno, en ese momento comienzan a ser derivados a consultas psiquiátricas y psicológicas. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento no mejora, porque hay una incapacidad que está perdurando mucho en el tiempo. Entonces, podemos definir a la somatización y podemos decir que es un síndrome crónico y recurrente que va a cursar con síntomas somáticos múltiples que no se explican por ninguna otra enfermedad, ¿verdad? Y que en el paciente hay un distrés psicológico asociado y que hay una búsqueda exhaustiva de ayuda médica por este paciente. Entonces, a los trastornos somáticos o a las somatizaciones, desde el enfoque psiquiátrico se los puede denominar como trastornos somatomorfos, donde van a definirse como la presencia de síntomas físicos que van a sugerir una enfermedad médica y que no pueden explicarse completamente por la presencia de una enfermedad, por algún efecto de una sustancia u otro trastorno mental. Es decir, para que yo pueda decirle a un paciente, usted tiene un trastorno somatomorfo, yo tengo que hacer un análisis diferencial. Esta persona no tiene que tener ninguna enfermedad orgánica como tal. Tampoco puede estar bajo los efectos
de una sustancia o consumir habitualmente algún tipo de sustancia. Tampoco puede padecer de algún trastorno mental. Entonces, cuando todas estas variables no están presentes, yo puedo decir que mi paciente tiene la probabilidad de padecer un trastorno somatomorfo. Además, estos síntomas deben producir un malestar que sea clínicamente significativo, es decir, que hay un deterioro social, que hay un deterioro laboral, un deterioro en la vida privada, un deterioro en la capacidad de ejecutar sus actividades diarias. En ese momento yo puedo decir que estamos hablando de un trastorno somatomorfo. La etiología se puede basar tanto en la genética, en un aspecto biológico, es decir, hay pacientes que presentan cambios, ciertos cambios o ciertas modificaciones en ciertas zonas cerebrales que producen estos trastornos somatomorfos. También se puede decir que la etiología proviene del ambiente que los rodea, un ambiente muy estresante, un ambiente que genera cambios o que produce traumas desde la infancia, la adolescencia, la juventud, va a provocar que en muchos pacientes se visibilicen ciertos síntomas o somatizaciones. ¿Okay? Hay síntomas graves dentro de las somatizaciones. La semana pasada habíamos visto las somatizaciones, por decirlo así, como el inicio de la somatización. Esas somatizaciones que yo puedo manejar, esos síntomas que voy manejando de a poquito, esa sensación de temblor en la mano o ese tic en el ojo o esa sensación de miedo o que me sudan las manos. Sin embargo, en muchos pacientes estas somatizaciones se expresan de forma severa o grave, donde me va a provocar un colon irritable que es constante, que es crónico, me va a provocar dispepsia no ulcerosa, es decir, yo voy a comer y cada que como yo voy a sentir que me comí una piedra, voy a tener, por ejemplo, dolor pelviano crónico, voy a tener la famosa patología fibromialgia, ¿ya? El síndrome de hiperventilación, todo el tiempo voy a estar hiperventilando, ¿verdad? Sintiendo que me falta la respiración, desesperada, ahogada. También voy a tener, por ejemplo, una cefalea tensional, una cefalea que no cesa fácilmente, que es continua y que es crónica. Voy a tener, por ejemplo, dolor lumbar o voy a tener el síndrome de fatiga crónica. No voy a poder ni levantarme de la cama porque hasta levantarme de la cama me provoca fatiga y no lo puedo hacer. Por lo general, el paciente somatizador va a manifestar su estrés o sus situaciones vitales difíciles a través de estos síntomas físicos. Por eso es que el día de hoy le hemos colocado el título Lo que la mente calla. Todo lo que yo guardo dentro de mí en este tipo de pacientes, comienzo a expresarlo a través de mi cuerpo. Estos pacientes van a amplificar las sensaciones corporales. Por ejemplo, van a tener una preocupación constante de que algo no está bien, de que algo dentro de mi cuerpo se está manifestando, que probablemente es una enfermedad, y esto a su vez desencadena un aumento de la ansiedad. También estos pacientes, como veníamos explicando, tienen continuas asistencias a emergencia. Entonces, ¿por qué? Porque sienten una necesidad de identificar que algo está sucediendo dentro de ellos, de que no es normal. Lo que no logran identificar es que es algo, ese algo no es orgánico, sino que está aquí. ¿Ok? Entonces, comienza a haber también un malestar familiar, porque la familia ya comienza a preocuparse, comienza a decir, ok, algo le pasa a la persona. Ya no es normal
que a cada rato esté yendo al médico, no es normal que esté en una cama acostado todo el tiempo, no es normal que ya no pueda salir socialmente. Por ejemplo, hay personas que manifiestan que al salir a una reunión tiemblan, sienten desesperación, no quieren estar con grupos grandes, el ruido los molesta, sienten angustia o en lugares muy reducidos comienzan a sentirse desesperados o en lugares específicos les provocan este tipo de alteraciones. Entonces, hay una necesidad interna de poder sentirse así, de manifestar ese sufrimiento. No saben cómo expresarlo correctamente. Ahora, también puede ser que la persona experimenta ciertas sensaciones como que fueran reales. O sea, no son reales, sin embargo, la percepción del paciente hace que estas situaciones en su cabeza sean reales. Entonces, aquí hay un tipo también de cognición que está equivocada, ¿no? Hay algunos criterios para el trastorno por somatización. Sobre todo se basa en las quejas físicas, en las quejas de ese malestar, ay, me duele constantemente esto, o ay, constantemente tengo dolor de cabeza, las famosas migrañas, las famosas dolor tensional en los hombros, siento como un peso constante, me duele mucho, no puedo estar, no soporto, me duele el brazo, me duele la espalda, no, siento que son los riñones, me está doliendo mucho aquí, se hace exámenes renales y no tiene nada. Entonces dice, bueno, puede ser algo que hice un mal movimiento o lo que cada que como algo, cualquier cosa que como me hace daño. Entonces comienzan a tener síntomas gastrointestinales, cuadros dolorosos, por ejemplo, síntomas en el índole sexual. Comienzan a tener, por ejemplo, amenorreas, disfunción eréctil, la mujer ya pierde la libido, hay una indiferencia sexual en ambos sexos, hay un síntoma también que es muy relevante, que puede ser que la persona deja de escuchar, hay cierta sordera, hay un cambio en la voz, puede ser una fonía, hay debilidad muscular, hay una sensación de que en algún momento no puedo ver bien, estoy padeciendo de ceguera. Entonces estos síntomas siempre son graves, siempre son discapacitantes. Para yo poder decir que tengo un trastorno somatomorfo es porque estos síntomas causan una alteración en mi vida completa, en todas las áreas de mi vida. Entonces, voy al médico y no hay ningún hallazgo. Simplemente no hay, no pasa nada. Pero son reales. ¿Por qué? Porque yo lo estoy sintiendo, porque el paciente lo está sintiendo. Entonces, es importante hacer un diagnóstico correcto en estos pacientes. Lo primero que hay que descartar es que no haya ningún trastorno orgánico. Segundo, hay que evaluar la existencia de un trastorno psiquiátrico, de un trastorno psicológico. Entonces, buscar un diagnóstico que nos oriente hacia lo que está padeciendo realmente el paciente es positivo para poder controlar muchos síntomas. Por ejemplo, eh, podemos hacer un diagnóstico diferencial cuando, ¿qué es lo que tenemos que diferenciar en estos pacientes? Que el paciente no tenga un trastorno psiquiátrico, es decir, no padezca de depresión, de ansiedad, de trastorno de la personalidad o de algún tipo de abuso de sustancias. Para yo decir que mi paciente tiene un trastorno somatomorfo, no tiene que estar diagnosticado con depresión, ansiedad, trastorno de la personalidad o abuso de sustancias. ¿Ya? Que mi paciente no tenga, por ejemplo, un trastorno como la hipocondriasis, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que presentan esos trastornos y se pueden
correlacionar fácilmente. Entonces, también tengo que ver que mi paciente no tenga algún tipo de adicción, por ejemplo, al alcohol o un trastorno ansioso o un trastorno patológico de la personalidad que lo lleve a hacer algún tipo de delirio o alucinación con este tipo de síntomas, ¿ya? También tengo que ver si mi paciente no tiene algún trastorno facticio, es decir, que mi paciente no produzca sus propios síntomas por voluntad para obtener algún beneficio. También tengo que indagar muy bien que no haya ninguna enfermedad orgánica sistémica, es decir, que no haya lupus, que no haya ninguna enfermedad inflamatoria, por ejemplo, tiroides, hipo e hiper, miastenia graves, demás enfermedades. Además, también tengo que estar muy segura de que mi paciente no padece de ataques de pánico o de algún tipo de trastorno que yo pueda confundir con el trastorno somatomorfo. Posterior a la identificación de un diagnóstico, debo pasar a recibir un tratamiento. El mejor tratamiento, psicoterapia y recibir medicina por parte de un especialista como el psiquiatra, para que los síntomas cesen y para que en la psicoterapia nuestra mente hable de lo que nuestro cuerpo está en los síntomas diciéndonos, aquí está pasando algo, atiende lo que está pasando. Entonces, eso, como recomendación, si tú estás padeciendo de algún tipo de somatización, de síntomas que no le encuentras explicación, acude a psicoterapia, acude a psiquiatría y vas a obtener muy buenos resultados. Gracias por conectarse con nosotros. Los espero el próximo jueves.